En aquella escuela pública del interior del barrio, antes de que el primer alumno cruzara el portón, doña Sida ya estaba ahí. Con uniforme sencillo y un chongo mal hecho, empuñaba el trapeador como quien sostiene un trofeo invisible. No era solo una auxiliar de limpieza, era guardiana de los pasillos, cuidadora invisible de la rutina escolar. El ruido del balde con agua sucia era el sonido del deber siendo cumplido con dignidad. Doña Sida no hacía alarde. Era de esas mujeres humildes que creen más en hacer que en aparecer. Pasaba por los rincones de la escuela como viento ligero, presente, pero poco notada. La limpieza escolar era su misión silenciosa, hecha con esmero y sin quejarse, aún en los días más difíciles. Sabía que su trabajo no se exhibía en murales, pero era lo que sostenía su mundo. Ella limpiaba los baños con la misma dedicación que otros darían a una sala de juntas. «Lugar limpio es señal de respeto», decía bajito, como si educara hasta los azulejos. Algunos podrían pensar que era exageración, pero para ella, mantener ese piso brillando era una forma de enseñar, aún sin dar clases. Ahí habitaba su fuerza femenina, hacer mucho con casi nada. Mientras la escuela aún dormía, doña Sida ya soñaba despierta. Soñaba con el futuro del hijo, con la graduación escolar que ella misma nunca tuvo, con una vida donde el esfuerzo no pasara desapercibido. Era una madre humilde, de esas que hacen del trabajo el mayor discurso de amor que un hijo puede recibir, solo que hasta entonces nadie la veía así. Algunos maestros saludaban a doña Sida con un gesto apresurado, otros ni la veían. Ella era como el sonido del ventilador del techo, presente pero ignorada en la prisa de las clases. Solo una o dos maestras recordaban su nombre. Para la mayoría era simplemente la muchacha de la limpieza. La maternidad invisible comenzaba ahí, entre escobas y miradas desviadas. Curiosamente, los que más la respetaban eran los más veteranos. Sabían que la escuela solo funcionaba porque existían mujeres como ella, sosteniendo la base. Pero entre los nuevos, la mirada era casi siempre automática, impersonal, como si su presencia fuera parte del edificio y no del equipo. Era un retrato de la sociedad, donde el trabajo digno se ve, pero raramente se valora. Aún así, doña Sida nunca respondía. Guardaba el orgullo de madre en el bolsillo del uniforme y seguía. Era discreta, pero se daba cuenta de todo. Quién agradecía, quién ignoraba, quién se burlaba. Cada quien limpia lo que puede, pensaba, tallando los azulejos mientras escuchaba conversaciones que jamás la incluían. Y eso dolía más que cualquier suciedad difícil de quitar. Los alumnos, en su mayoría, tampoco la veían de verdad. Sabían que estaba ahí, pero no sabían quién era. La llamaban la de la limpieza, como si eso fuera todo. Pocos sabían que, detrás de ese delantal, había una mujer que inspiraba, una mujer que criaba sola a un hijo brillante. Pero esa parte de la historia nadie la conocía, todavía. Mateus era lo opuesto de lo que esperaban de un hijo de la limpieza. Silencioso, atento, caminaba con los libros abrazados como si cargara un escudo. Mientras los otros corrían en el recreo, él buscaba refugio en la biblioteca de la escuela. Sabía que el conocimiento era su oportunidad y estudiaba como quien quiere escapar de un destino que no eligió. Tenía un cuaderno viejo, con hojas ya sueltas, pero llenas de sueños garabateados. Nunca faltaba a clases, aún griposo o cansado. Los maestros lo elogiaban, pero pocos conectaban su dedicación con la historia detrás. Era solo el muchacho callado del grupo, aunque su mente hervía de ideas. Mateus no era solo inteligente, era determinado. Algunos compañeros, sin embargo, se burlaban, se mofaban de él, decían que solo sacaba buenas calificaciones porque quería ser el orgullo de la escuela. Otros comentaban con tono malicioso: ese nada más estudia para escapar del balde y el trapo de la mamá. Era el tipo de bullying escolar que no grita, pero lastima.
Y Mateus, aunque doliera, seguía en silencio. Doña Sida se daba cuenta de todo. Sabía que su hijo sufría, pero también conocía su fuerza. Siempre decía: «Hijo, déjalos hablar. Quien limpia el piso también puede pisar escenarios grandes». Y esas palabras se volvieron el cimiento de la superación familiar de ellos. Mientras el mundo trataba de empequeñecerlo, ella lo empujaba, aunque invisible, hacia arriba. Era en el recreo que el veneno escurría en forma de broma. Cuando Mateus abría el lonche envuelto con cariño por doña Sida, alguien soltaba: «Ese debe haber venido junto con el balde de limpieza». Risas disimuladas, palmadas en el hombro, y el muchacho fingía que no escuchaba. Pero escuchaba. ¿Y cómo? Aquello se pegaba como suciedad difícil de salir. Una vez dejaron un trapo de piso encima de su pupitre. En lugar de confrontar, Mateus respiró hondo, quitó el trapo con calma y se sentó. El gesto incomodó más que cualquier grito. Era como si dijera: «Pueden tratar de ensuciarme, pero no van a mancharme». Por dentro, claro, dolía. Pero él ya sabía. Dignidad en el trabajo no es ofensa, es escudo. El bullying escolar a veces viene disfrazado de broma. Y cuando se es hijo de alguien que limpia el piso por oficio, el peso viene doblado. Mateus aprendió a tragarse la vergüenza y a transformarla en combustible. Ellos no saben lo que es levantarse a las 5 para ayudar a la mamá a separar uniforme con olor a cloro, pensaba, y seguía. Doña Sida notaba cuando el hijo llegaba más callado. A veces tenía ganas de ir hasta el salón y exigir respeto, pero se contuvo. Sabía que necesitaba fortalecerlo por dentro. Seguía repitiendo: «Vas a triunfar sin necesidad de humillar a nadie». Era el tipo de enseñanza que no viene de libros, pero que forma a un hombre, y Mateus estaba siendo forjado. Doña Sida observaba al hijo estudiar hasta tarde, aun después de un día entero de trabajo. A veces se quedaba dormida en el sillón, con el uniforme aún sucio, pero despertaba sonriendo al ver a Mateus inclinado sobre el cuaderno. «No tiene mucho, pero tiene enfoque», murmuraba, acomodándose el delantal. Ese muchacho era su oración atendida, aún sin haberla pedido en voz alta. No había mesa de estudio, solo una silla chueca en la cocina. Los libros venían de donaciones o de la basura escolar que ella reciclaba con respeto. Aún así, Mateus hacía resúmenes, subrayaba palabras, soñaba, y ella en silencio soñaba junto. El orgullo de madre no se medía en palabras bonitas, se medía en el brillo de la mirada cuando él decía: «Pasé». Ella nunca entendió de fórmulas o ensayos, pero sabía reconocer el esfuerzo. Guardaba las boletas del hijo como quien colecciona medallas invisibles. A veces comentaba con la vecina: «Mateus va a ser alguien, ya verás». Y aunque dijeran «todo mundo dice eso del hijo», ella sonreía, porque en el fondo sabía, él ya era alguien. El hogar de ellos era pequeño, pero el amor cabía completo ahí. En cada ropa lavada con cariño, en cada lonche sencillo empacado con cuidado. Doña Sida no podía dar tenis de marca, pero daba presencia. No podía pagar curso, pero daba ánimo. Y fue en ese terreno fértil de amor y superación familiar que Mateus creció, fuerte, aún entre piedras. El fin de año llegó como un suspiro largo y esperado. En la escuela, los preparativos para la graduación de secundaria movían los pasillos. Y ahí estaba Mateus, no solo entre los que se graduaban, sino como destacado del grupo. La directora, emocionada con su desempeño, se empeñó en invitarlo a representar a la clase con un discurso. La noticia dejó a doña Sida en shock. Ella, que siempre pasó desapercibida, ahora vería al hijo subir a un escenario, micrófono en mano, siendo la voz de una generación. Corrió a buscar ropa prestada, lavó los tenis lo más blanco que pudo y separó el uniforme de Mateus con el mismo celo de quien prepara un altar. No era solo una graduación, era un milagro cotidiano. La noche anterior casi no durmieron. Él repasaba el discurso, ella repasaba memorias. ¿Te acuerdas cuando lloraste porque no tenías lápiz nuevo?
le dijo. «Y ahora vas a hablar frente a todo mundo». Mateus sonreía tímido, pero por dentro ardía una llama. Era más que una ceremonia. Era el reconocimiento público del camino que habían hecho juntos. En la escuela, las sillas fueron alineadas, los globos colgados, el escenario montado, pero en casa, el mayor adorno era la esperanza. Doña Cida preparó el desayuno del hijo como siempre, pero con las manos temblorosas. «Todo va a salir bien», dijo, aún con el corazón acelerado. Y fue ahí, en ese café sencillo de temprano, que comenzó la noche más importante de sus vidas. El día de la graduación amaneció radiante, pero con nubes listas para formarse en el corazón de Mateus. Como de costumbre, doña Cida llegó temprano a la escuela para trabajar. El uniforme azul, ya un poco gastado, contrastaba con la decoración festiva del patio. Mientras tallaba el piso del baño, algunos alumnos pasaron riéndose. «Miren, la mamá del orador limpiando el excusado». La frase cortó el aire como una cachetada silenciosa. Mateus, que acababa de llegar con su camisa social rentada, escuchó cada sílaba. Se quedó paralizado por un segundo, con la invitación en la mano y el pecho apretado. Fingió que no era con él, pero el corazón sabía sí era. A veces, la peor vergüenza no es la nuestra, es la que tratan de echarle a quien amamos. Otros compañeros se rieron, tal vez sin maldad, tal vez por ignorancia, pero esa risa dolió. Era como si el esfuerzo de la madre estuviera siendo secado junto con el jabón del piso. Mateus apretó los labios, miró al piso, el mismo piso que la mamá limpiaba, sintió una mezcla de coraje, tristeza e impotencia, y por un momento pensó en desistir del discurso. Mientras tanto, del otro lado del patio, doña Cida seguía su trabajo con dignidad en la mirada. ¿Había escuchado las burlas? Tal vez. ¿Sintió vergüenza? Nunca. Sabía que ese momento no era sobre ella, era sobre el hijo. Y si pudiera hablar con él en ese instante, diría solo: «Levanta esa cabeza». Yo limpio el piso, pero nunca bajé la cabeza ante nadie. El patio estaba lleno. Papás con celulares listos, alumnos ansiosos, maestros sonrientes. Mateus, sin embargo, estaba en silencio. Sentado en la primera fila, se acomodaba el cuello por quinta vez. Las manos sudaban, el corazón parecía tropezar dentro del pecho. Era el orador de la noche, pero la voz, que siempre fue su aliada, ahora amenazaba con fallar. Desde el escenario se veía el brillo de las luces, los globos y la manta con el nombre del grupo. Mateus miraba todo, pero veía poco. El eco de las burlas aún danzaba en su mente. El orgullo de hijo de la limpieza, que siempre cargó con firmeza, ahora pesaba como una carga. Por un instante pensó en fingir malestar, en no subir, en desaparecer. Fue cuando la vio. Ahí al fondo de las gradas, sentada entre mamás con bolsas caras y sonrisas ensayadas, estaba doña Cida. Con ropa sencilla, cabello recogido y una sonrisa. Esa sonrisa era pequeña, pero firme, como quien decía: «Ve, hijo, aquí estoy». No dijo nada, pero lo dijo todo. Fue el empujón que Mateus necesitaba. Cerró los ojos, respiró hondo y se levantó. Cada paso hasta el escenario parecía más largo que todos los años escolares juntos. A cada escalón cargaba el peso del bullying, de la lucha, de la invisibilidad de la madre. Pero también llevaba la fuerza femenina que lo crió, el orgullo silencioso y la certeza de que ese micrófono era más que sonido, era voz, era reparación. El micrófono temblaba entre los dedos de Mateus. El patio, que segundos antes parecía lleno de vida, ahora era puro silencio. Todos esperaban que el alumno destacado del grupo brillara, pero él solo podía pensar en doña Cida. Tragó saliva, se acomodó el papel doblado en el bolsillo y trató de sonreír. La voz salió baja. «Buenas noches a todos». Comenzó agradeciendo como mandaba el protocolo. A los maestros, a la dirección, a los compañeros. Pero no era él ahí. Era un molde, una sombra.
La mirada vagaba por el público, buscando algo que ni él sabía qué era. La emoción subía como marea. Una pausa larga, incómoda. Un murmullo ligero comenzó entre los invitados. Mateus bajó los ojos. Por un segundo, todo pareció desmoronarse, pero entonces miró de nuevo al fondo del patio. Doña Sida seguía ahí, con las manos cruzadas en el regazo, ojos llorosos y esa misma sonrisa pequeña, resistente. Fue como si dijera, sé quién eres, y en ese instante, Mateus respiró diferente, profundo, decidido. Guardó el papel, dejó el guión y miró directo al público. La timidez dio lugar a la verdad. Iba a decir algo ensayado, comenzó con la voz más firme, pero hoy quiero hablar de dónde vengo y de quién me trajo hasta aquí. La tensión se volvió a tensión. La historia, hasta entonces callada, comenzaba a ser contada con el alma y nadie se atrevía a parpadear. Mateus respiró hondo. El silencio en el patio ahora era reverencia. Todos los ojos estaban en él, pero él solo veía uno, el de su mamá. Muchos aquí se burlaron de mi mamá por limpiar baños, dijo, con la voz quebrada pero firme. Pero fue limpiando piso que ella limpió mi camino. La frase cayó como un rayo, y nadie tuvo valor de reírse. Cada trapo que torció fue un libro que pude abrir. Cada hora de más que trabajó fue una hora que pude estudiar, continuó. Mientras mucha gente aquí fingía no verla, ella me estaba enseñando sobre dignidad. El discurso emocionante dejó hasta a los más escépticos sin palabras. Era como si cada sílaba tallara el alma de quien ya se había burlado de ella. Si hoy estoy aquí, es por ella, por la mujer que despierta antes del sol y regresa a casa después de la luna, por la mamá humilde, fuerte, invisible para muchos, pero gigante para mí. Los ojos llorosos no eran solo los de él, era el peso de la verdad tocando hasta a quien creía que ya sabía qué era el éxito. Me enseñó que la dignidad nunca ensucia el alma. No había adornos, solo verdad, y es de la verdad que nacen las historias que tocan. Mateus no hizo discurso para brillar, lo hizo para iluminar, y al nombrar a su mamá ahí frente a todos, transformó a esa mujer de la limpieza en la mujer que inspira. El hijo de la limpieza limpió el escenario con palabras, y nadie, absolutamente nadie, se atrevió a interrumpir. Por algunos segundos, nadie se movió. El patio quedó suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido para digerir lo que acababa de ser dicho. Entonces, lentamente, un aplauso tímido comenzó, y se transformó en aplausos de pie. Maestros, alumnos, papás, hasta los que se rieron en el recreo, ahora lloraban en silencio. Era imposible seguir igual después de esas palabras. La directora, normalmente contenida, se secaba las lágrimas sin disimular. Un maestro de matemáticas, conocido por ser rígido, aplaudía con los ojos llorosos. Alumnos que antes ignoraban a Mateus, ahora lo miraban con respeto genuino. Era más que reconocimiento público, era reparación silenciosa. El hijo de la limpieza se había vuelto espejo. Doña Sida se levantó despacio. Las piernas temblaban, pero el corazón latía firme. Ojos llenos de agua, rostro sonrojado, no sabía dónde poner las manos. Pero cuando Mateus bajó del escenario, abrió los brazos como si hubiera esperado ese abrazo toda la vida. Y él fue, completo, vulnerable, agradecido. Ahí, entre lágrimas y aplausos, sellaron una historia conmovedora de amor y superación. No hubo flores, no hubo premio, no hubo trofeo, pero hubo algo mayor, el respeto. Por primera vez, doña Sida no era solo la muchacha de la limpieza. Era la mamá que inspiró a un hijo a honrar sus raíces con valor. Era símbolo de fuerza femenina, de maternidad invisible que finalmente ganaba luz. Era, por fin, vista como mujer que transforma. Existen discursos que uno se memoriza y otros que uno vive. El de Mateus fue de esos últimos. No fue hecho para impresionar, fue hecho para liberar, y liberó. Liberó a su mamá del anonimato,
liberó a compañeros de la ignorancia, liberó al propio Mateus del silencio que había cargado por años. Cuando la verdad viene del suelo, sube directo al corazón. Esa noche, nadie salió de la escuela igual que como entró. Esa historia conmovedora quedó resonando en cada rincón del patio, en los pasillos y hasta en los baños que doña Cida limpiaba. Porque a veces es la mujer invisible quien enseña la lección más grande, y esa lección se llama dignidad. Trabajo digno, amor sin vanidad, educación y respeto. ¿Cuántas mamás humildes conoces que sostienen el mundo con las manos callosas y la mirada firme? ¿Cuántos hijos orgullosos andan por ahí, con historias que merecen ser contadas, pero nunca fueron escuchadas? Esta es una de esas historias que tocan, que transforman, que inspiran. Y si llegaste hasta aquí, es porque también te tocó. Ahora quiero saber, ¿ya conociste a alguien así? ¿Que te enseñó todo aún teniendo tan poco? ¿Que cayó al mundo con un gesto sencillo y verdadero? Comenta aquí abajo y dime desde dónde estás viendo. Y si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que necesita recordar el valor de las cosas sencillas.